Evidentemente, América ya estaba más que descubierta cuando llegó Colón. Y asombrosas civilizaciones como los mayas y los aztecas o los incas de los Andes habían alcanzado gran esplendor cuando hicieron contacto con los europeos. Lamentablemente, lo que pudo ser encuentro terminó en un grave choque de culturas, porque aquella era una época donde la fuerza predominaba sobre la razón. Yo creo que todo hubiese sido muy distinto si los hombres se hubiesen comportado como los duendes. Desfiladero de la Loma del Quinoto, península de Yucatán. ¡Hurónidas! ¡Os ofrezco la paz, Hurónidas! ¡Solo entregad vuestras armas! ¡Pues vengan a buscarlas! ¡Vamos! ¡Salva la vida de tus duendes! ¡No tiene sentido resistir! ¡Ustedes son solo 300! Y ustedes son 14. 13. Muy bien, la oferta de paz sigue en pie. Y olvidemos lo de las armas. Ahora, con los muchachos nos preguntábamos si no podríamos establecernos. Digo, hay tanta tierra por aquí. ¿Cómo se piden las cosas? ¿Cómo se piden las cosas? Bueno, depende del estilo que se quiera. No escucho. Por favor, vale. Órale, pasen. Si no se pierde nada con ser cortés. En 1492 los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un Dios de otro cielo. Y que ese Dios había inventado la culpa y el vestido, y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Pasaron 14 meses desde que Tupac Amaru comenzó su lucha para liberar Perú. Las tropas españolas se acercan al fuerte. Tupac sabe que ya no hay vuelta atrás. O siguen siendo esclavos, o dan su vida por la independencia. Los conquistadores utilizaron la mita para esclavizar al pueblo peruano. En donde antes floreció la rica cultura inca, ahora florece el dolor y la muerte. Pero el cacique Tupac Amaru, en cuyas venas corre la sangre inca, decide detener los abusos. Reuniendo un ejército de más de 4.000 compañeros, se decide a dar un primer ataque contra la corona española. Al terminar la embestida, Tupac captura al temible corregidor Arriaga. Esta victoria
es el primer paso hacia la libertad. Siguiendo su marcha, Tupac decide acorralar a otro corregidor, Fernando Cabrera. Después de una gran batalla, Cabrera cae en manos del Inca. Entretanto, en la ciudad de Cusco la tiranía española se encuentra desesperada. El corregidor de Cusco calla a todos con una orden: matar al Inca. Demostrando una valentía inigualable, Tupac Amaru y su ejército combaten bravamente. Pero el combate termina de la forma menos esperada. El mejor capitán de Tupac lo traiciona. El sacrificio de este padre de la libertad no fue en vano. El 28 de julio de 1821, Perú consiguió su independencia, haciendo que el sueño de aquel gran inca se convirtiera en una realidad para todos. Lo que se hizo en el Perú, lo que se hizo en México, lo que hizo España, es decir, el trato que se dio, es decir, la muerte de Tupac Amaru es tal vez la más cruel de la historia de la humanidad. Lo hicieron los españoles católicos. Está en las actas españolas. Lo ataron a él desnudo, cada pie, cada pierna y cada brazo a 4 caballos que tiraban para un lugar diferente, para destrozarlo. Y no sé, la fuerza interna de este hombre fue tan grande que no pudieron destrozarlo. Entonces, le cortaron la cabeza. Pero además está en las actas, para que aprendieran la lección los pueblos, los indios, como decían ellos, se los descuartizó. Entonces, un pie de la mujer de Tupac Amaru con un brazo de Tupac Amaru se mandaron a Tarija. La cabeza de Tupac Amaru y la cabeza del hijo de Tupac Amaru, del hijo mayor de Tupac Amaru, se mandaron al Cusco. Además, todo eso está celebrado por los obispos católicos. En el año 1826, el gobierno de Bernardino Rivadavia contrata al oficial prusiano Federico Rauch para matar indios y limpiar la pampa bonaerense de los ranqueles. Punto. Rivadavia no se toma el trabajo ni siquiera de explicar por qué hay que exterminar a los indios ranqueles. No, se los extermina y para apoderarse de las tierras de ellos. Y hay que leer los comunicados del coronel Rauch. Son increíbles. Europeo, occidental y cristiano. Primer comunicado. Hoy textual, lo pueden leer ustedes en el Archivo General de la Nación, en la carpeta Federico Rauch. Dice: hoy para ahorrar balas, hemos degollado a 27 ranqueles. Degollados, se les cortaba la garganta para matarlos, porque así se desangraban. Occidental y cristiano el señor coronel. Segundo comunicado ya es más filosófico. Dice: los ranqueles no tienen salvación porque no tienen sentido de la propiedad. Miren qué profundo el oficial europeo. Así que hay que tener sentido de la propiedad, si no sería muy aburrido la vida. ¿Qué sentido del egoísmo, no? Tener propiedades? Y tercer comunicado ya es increíble. Dice: los ranqueles son anarquistas.
1826. Pero ¿cómo? Si todavía no habían nacido los grandes pensadores del anarquismo, de la ideología del socialismo en libertad. Pero ya sabía el señor coronel, como buen militar, que si eran anarquistas había que matarlos, había que terminar con ellos. Pero no le fue fácil al señor coronel, contratado por el gobierno argentino. Había un Ranquel muy joven. En el combate de las Vizcacheras, un indio joven de pelo largo, al que llaman Arbolito, lo espera en una hondonada. El militar europeo va solo, adelantado y a toda velocidad, cuando su corcel es boleado. Federico Rauch, el hombre responsable de exterminar indios ranqueles a lo largo de 2 años, cae. Arbolito, que busca vengar a tantos, le corta la cabeza. La Sociedad Rural Argentina, el primer pedido al presidente Avellaneda es que ordene al Ejército Nacional que marche contra los indios para liberar, dice, todas esas tierras para ponerla al trabajo de la cría de vacunos y para sembradíos. Avellaneda obedece y se hace el proyecto de cómo exterminar a los indios. Y le encarga a su ministro de Defensa, de Guerra consciente, Adolfo Alsina, que presente un plan. Y Adolfo Alsina, dentro de todo, presenta un plan bastante humano, digamos. Dice en su escrito: los indios no tienen sentido de la propiedad. Para ellos todo es de todos. Y no pueden comprender. Por ejemplo, cuando vienen a caballo, viene una vaca y se la llevan porque creen que es un producto de la naturaleza. No saben que pertenece al señor Martínez Dios o al señor Anchorena. Entonces lo toman, se la llevan, matan la vaca para comer la carne y mantenerse con ella. Pero se dice, se llevan únicamente lo necesario para comer, no más. No para hacer comercio ni nada por el estilo. Entonces, como no pueden comprender que no pueden llevarse las vacas, así como se llevaban los guanacos antes y todo lo demás, entonces yo recomiendo que se haga una zanja a todo lo ancho del país, de 5 metros de profundidad por 3 de ancho, en todo lo ancho de la Argentina, una zanja. Entonces los indios vienen, son muy buenos jinetes, van a saltar los 3 metros, pero cuando ven la vaca la van a tratar de sacar, de llevar, pero la vaca cuando ve la zanja se queda parada, porque tiene el tranco corto y no puede salvarse, no puede saltar. Entonces si el indio la empuja, la vaca se va a caer al pozo y así no van a poder llevarse las vacas y van a comprender que no pueden llevarse las vacas. Es la mejor manera. Dentro de todo bastante humanitario, pero para desgracia de los pueblos originarios, de los indios, Alsina muere al año. Se habían ya construido, hecho 600 kilómetros de zanja, 600 kilómetros. Si ustedes se van alguna vez por la zona de Tandil, la van a ver, a la zanja todavía está allí. Bastante cubierta ya de tierra por los años, el siglo que ha pasado, más de un siglo y medio. Y entonces el presidente Avellaneda lo elige como ministro de Guerra al general Julio Argentino Roca. Le presenta que presente un plan y Roca dice: no, es un disparate hacer una zanja, ¿cómo hacer una zanja en medio de todo el país? No, dice, hay que aprender de los norteamericanos. En Estados Unidos terminó
con los Sioux y los Pieles Rojas con el Remington. Inventaron el Remington, un fusil de 10 tiros seguidos. Y exterminaron a los indios. Sellaremos con sangre y fundiremos con el sable, de una vez y para siempre, esta nacionalidad argentina que tiene que formarse como las pirámides de Egipto y el poder de los imperios, a costa de sangre y el sudor de muchas generaciones. En 1878, el Congreso Nacional sancionó una ley por la que se destinaba 1.600.000 pesos para el traslado de la frontera a los ríos Negro y Neuquén. La suma millonaria se obtendría a través del producido de las tierras públicas nacionales que se conquistaran. Casi 400 personas se quedaron con más de 8 millones de hectáreas de las mejores tierras del mundo. El nuevo ministro de Guerra aplicó un plan de aniquilamiento de las comunidades indígenas a través de una guerra ofensiva y sistemática. Cuando finalmente Roca emprendió su campaña, el indio estaba ya muy lejos de ser un enemigo formidable. En la superficie de 15.000 leguas que se trata de conquistar, comprendidas entre los límites del Río Negro, los Andes y la actual línea de fronteras, la población indígena que la ocupa puede estimarse en 20.000 almas. Tenemos 6.000 soldados armados con los últimos inventos modernos de la guerra para oponerlos a 2.000 indios que no tienen otra defensa que la dispersión ni otras armas que la lanza primitiva. Los indios que no caían por los fusiles eran alcanzados por enfermedades traídas por sus enemigos. El saldo de la campaña fue de miles de indios muertos, 14.000 reducidos a la servidumbre y la ocupación de 15.000 leguas cuadradas que se destinarían, teóricamente, a la agricultura y la ganadería. Las enfermedades contraídas por el contacto con los blancos, la pobreza y el hambre aceleraron la mortandad de los indígenas patagónicos sobrevivientes. Los vencidos debieron caminar encadenados 1.400 kilómetros hacia los puertos de Bahía Blanca y Carmen de Patagones. De allí partieron en una larga y penosa travesía hacia el puerto de Buenos Aires, desde donde fueron trasladados a la isla Martín García. En la isla fueron embarcados nuevamente y depositados en el Hotel de Inmigrantes, donde la clase dirigente de la época se dispuso a repartirse el botín. Cuenta el diario El Nacional del 31 de diciembre de 1878. Los miércoles y los viernes se efectuará la entrega de indios y chinas a las familias de esta ciudad por medio de la Sociedad de Beneficencia. La desesperación y el llanto no cesan. Se les quita a las madres sus hijos para en su presencia regalarlos, a pesar de los gritos, los alaridos y las súplicas que hincadas y con los brazos al cielo dirigen las mujeres indias. En aquel marco humano, unos se tapan la cara, otros miran resignadamente al suelo. La madre aprieta contra su seno al hijo de sus entrañas. El padre se cruza por delante para defender a su familia. La conquista del desierto cumplió con dos objetivos fundamentales para la élite gobernante: afianzar la burguesía y consolidar el poder militar. Además sirvió para que entre 1876 y 1903, un lapso de 27 años, el Estado regalase o vendiese casi 42 millones de hectáreas a 1.800 terratenientes, vinculados estrechamente por lazos económicos y familiares,
a los diferentes gobiernos que se sucedieron en aquel período. La ciudad me duele cuando entona el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos puneños tan indios que no entienden cada 12 de octubre que festeja la gente, y mis ojos puneños tan indios que no entienden